Bueno, arrancamos con la última mesa de nuestra novena edición de la Semana de Presupuesto y Derechos para hablar sobre lo que tiene que ver con vivienda y urbanismo y más en general de derecho a la ciudad y cómo impacta eso en el presupuesto. Tenemos tres ejes que queremos tratar hoy en nuestra mesa, que tiene que ver con lo que es integración de barrios populares, personas en situación de calle y también alquileres más en general. Y para eso tenemos varios panelistas invitados, algunos que están en camino, pero vamos a arrancar. ¿Quieren hacer una presentación? ¿Presento yo? ¿O van presentándose ustedes? Bueno, tenemos a Paula Ramírez de la Subsecretaría de Gestión de Tierras y Servicios Barriales del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que nos va a estar contando un poco sobre el proceso de integración de barrios populares. Francisco Ferrario de Techo. ¿Araceli está llegando? Está llegando. Perfecto, Araceli también está llegando. También está en principio en camino Horacio Ávila de Proyecto 7. Leandro Verabelis de CELS, que ahí nos va a estar haciendo de panelista en varios de los temas, amigo de la casa, y Federico Culestián de Inquilinos Agrupados. Así que arrancamos la modalidad, digo, como para hacerlo descontracturado, pero con un poco más de contenido. Arrancamos desde ASIG con una... Bueno, y yo soy Catalina Marino, además, para los que no me presenté. Arrancamos con una mini revisión de los datos presupuestarios en relación a vivienda y, bueno, varios ejes. Hay algunos datos que son ilustrativos y otros no tanto, pero con eso creo que es un buen puntapié para empezar la discusión. Bueno, como decía, son 4 cosas que vamos a ver en la presentación. No le quiero hacer muy extensa tampoco, pero hay una mirada general primero que vamos a ver de los datos presupuestarios, que es de la función vivienda y urbanismo a nivel nacional, y después como una selección de programas y de subpartidas presupuestarias, o no, relacionada con integración sociourbana, con situación de calle y con alquileres. Sí, quizá. Perdón. Bueno, ahí solo, digo, para los que ya vienen en la cuarta mesa, esto ya lo deben haber escuchado bastante, pero como unas notas metodológicas en cuanto al contexto presupuestario. Tenemos el presupuesto 2024, que son 67 billones de pesos, y después hay estimaciones que se hacen para poder comparar con partidas anteriores, que esto es algo que trabajamos desde ASIG desde hace varios años y que tiene que ver con de qué manera podemos comparar los presupuestos con, convertirlo a pesos reales, ¿no? Entonces hay 2 estimaciones, una que es del Poder Ejecutivo en lo que es presupuesto 2024, que da una reducción del presupuesto total del 5,7%. Pero después hay otra metodología que usa el reglamento de expectativas de mercado que da una reducción del 15,2%. En todos los gráficos que vamos a ver para esta mesa en particular, usamos a partir de ahora el del REM, pero bueno, en principio eso es como para que sepan que viene ajustado con esa metodología. Más en general, digo que si bien no lo vamos a trabajar ahora, pero sí es algo que si estuvieron en otras mesas también se trabaja, es lo que tiene que ver con los gastos tributarios y que es algo que vamos a estar trabajando a lo largo de las próximas semanas desde ASIG y que tiene que ver con comparar los valores presupuestarios con los gastos tributarios, que básicamente son recursos que se dejan de recaudar en ciertas áreas y poder eventualmente compararlo con nuestras áreas de interés. Como cuestiones generales, todo lo que tiene que ver en este presupuesto de servicios sociales se reduce en un 10% en lo que es el presupuesto del año que viene. Y de todos los servicios sociales, vivienda y urbanismo, o sea, lo que corresponde a vivienda y urbanismo, tiene una reducción. De nuevo, recuerden con esta nota metodológica del REM, utiliza con el REM, es una reducción del 18,5%. Pero también se reduce un 14,8% la promoción y asistencia social, 13% lo que tiene que ver con educación y cultura, agua potable y alcantarillado 12,8%, salud 10,2% y seguridad social 9,6%. En principio, lo que hace a nuestra mesa, que tiene que ver con vivienda, si lo comparamos con lo que veíamos antes de la reducción del presupuesto general, con esta misma metodología se reduce más que el presupuesto general.
Hago una aclaración acá, igual, pero bueno, ahora lo podemos ver, que es, esto tiene que ver con lo que es la ley de presupuesto y después cuando hablemos de la SISU, esto no incluye en este análisis lo que tiene que ver con el fideicomiso, entonces, si bien hay una reducción, después hay una parte de las partidas presupuestarias que no están impactadas en estos valores, pero bueno, igual está bien hacer la aclaración. Esta es como una evolución, digo, de lo que fue la participación de vivienda y urbanismo sobre el gasto total del presupuesto, digo, desde 2013 hasta ahora. Lo que vemos es, bueno, una marcada, digo, desde 2021, que fue el máximo del 2,9% del presupuesto. A partir del 2021 empieza a caer, a descender lo que es la participación de vivienda en urbanismo sobre el gasto total. Y en el proyectado en el 2024 tenemos que representaría el 1,08% del presupuesto. Y acá otra aclaración, esto viene, o sea, esto es también las partidas que lo que se observa es el presupuesto inicial vigente y el devengado a 2023, o sea, lo que vemos en valor de 2023 es lo ejecutado, digo, a septiembre. Entonces también hay algo de que esto no están impactados los últimos meses en la última barra azul de lo que es 2023, pero aún así, bueno, esto es lo que veníamos diciendo, digo, hay un descenso evaluado con el REM en pesos reales del 18,5. Esa, a nivel general, es lo que hace a vivienda de urbanismo. Lo que a mí se me ocurre, digo, como para hacerlo dinámico, pero es, presento los datos de las tres, nuestros tres ejes como de análisis y sobre eso, digo, vamos, no sé, después ustedes pueden como, de última podemos volver a la presentación si es necesario. Algunos datos, esto es, o sea, lo que tiene que ver con integración sociourbana, lo que hicimos, las partidas que analizamos en este apartado son dos. Una correspondiente al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que lo que tenemos para este presupuesto es una disminución del 24,48 interanual. Esto es, la comparación interanual tiene que ver con lo vigente, o sea, lo último vigente en el 23 con lo proyectado, o sea, el inicial de 2024, ¿sí? Digo que eso varía y los valores del proyectado inicial y el vigente puede ir variando, pero esa es la comparación que hacemos. En esto, a nivel general de ministerio, cae un 24,4 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Y acá solo para dimensionar ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de los programas más conocidos dentro de lo que es Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, tenemos el 60% del presupuesto en general de este ministerio, que es el programa 39, que es todo lo que incluye el programa de Procrear y el Plan Nacional de Suelo, y un 38% que es más líneas orientadas a infraestructura de equipamiento comunitario, entre los cuales se encuentra Promeva. Entonces, solo como para dimensionar programas que suelen ser los más analizados dentro de este ministerio. Y ahí sí lo que vemos es que dentro de estos programas la caída de variación interanual son del 10% y del 39% si lo pensamos para el presupuesto del año que viene. Y ahí, no se ve en el otro. Bueno, acá se nos pierde la mitad de la presentación. Pero bueno, antes se veía allá. Bueno, y acá la aclaración, digo que ahora lo vamos a ver más en profundidad, pero si lo vemos para lo que es Ministerio de Desarrollo, y en particular, esto ya no es el presupuesto del todo del Ministerio, sino solo de la Secretaría de Integración Sociourbana, el presupuesto, lo que tenemos es de nuevo, si comparamos el vigente de 2023 con el inicial de 2024, una caída del 71%, pero también si revisamos lo que fue el año 2023, el vigente, o sea, el pasaje del inicial al vigente es un pasaje muy alto. Entonces, si comparáramos solo los iniciales, la caída no es tan grande. Ahora, después podemos como trabajar un poco más o discutir un poco más en particular, porque de nuevo lo que decíamos es, o sea, el presupuesto de la SISU en este caso son solo 19.000 millones,
que no incluyen los gastos del FISU. Entonces, digo, como el nivel de monto de lo que se asigna a la SISU en la partida general es como muy bajo respecto del presupuesto total que tiene la SISU para ejecutar los fondos. Y de hecho, cuando vamos a ver lo proyectado para el FISU, que es el fideicomiso con el cual digo, gran parte de las obras se ejecutan, el proyectado para 2024 es de 383.435 millones. Entonces, digo, como lo que de 19.000 millones a 385.000 millones, efectivamente la mayor fuente de financiamiento de los programas de la SISU viene por parte del fideicomiso. Acá, solo una aclaración también más metodológica, lo que tenemos en el 2023 son los montos iniciales del fideicomiso, no sabemos cuáles son los finales, ni tampoco los devengados porque no tenemos el dato actualizado, pero bueno, eventualmente ajustaremos ese dato. Y lo otro, lo de 2024 es una proyección de nuevo porque es parte de un fideicomiso. Eso como para hacer una salvedad. Bueno, yo avanzo con situación de calle y después, en todo caso, retomamos. Hay un segundo eje que nos interesaba trabajar y que tiene que ver con situación de calle, que tenemos, digo, una ley nacional sancionada y durante años no hubo proyectos de presupuesto, partidas específicamente asignadas para el cumplimiento de la ley. Pero durante este año se instauró, como se impulsó el programa Integrar, que tiene una serie bueno, esto es lo que aparece como el programa Integrar para el año que viene, digo, como que incluye la articulación territorial, la formación y creación de centros de integración social, equipos territoriales de relevamiento, subsidios directos a personas, bueno, en fin, observatorios, incluso tareas de relevamiento. No había, digo, esta partida, no, como es nueva, digo, no tenemos como una evolución de la partida porque el programa no existía antes. Así que lo único que tenemos para 2023 es el vigente hasta septiembre y un proyectado de 2024 que de hecho en términos reales aumenta la partida, pero si lo pensamos como más en perspectiva de lo que significa este programa, es el 0,056 del presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, eso por ahí si llega Horacio y si no lo discutimos un poco más con Lean en lo que refiere a personas en situación de calle. Para el cumplimiento de la ley que hace años, ¿no? que ya viene sin desarrollo. Y por último, esto es más ilustrativo de cuestiones de alquiler, no tanto que vayamos a poder hacer un gran análisis presupuestario de esto, pero no hay presupuesto asignado para el cumplimiento de aplicación de la ley de alquileres, ni en cuanto a bueno, ley de alquiler social, ni otro tipo de políticas. Bueno, dicho esto, con esta revisión de números, si les parece, abrimos el micrófono, palabra y reflexiones. No sé si querés, Paula, arrancamos con ustedes. Empezamos con eje de integración sociourbana, después vamos siguiendo y le damos tiempo al resto a sumarse. Dale. Creo que si no, con el... Hola, ¿ahí se escucha bien? Ah, joya. Bueno, me presento. Yo soy Paula Ramírez, soy de la Secretaría de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí la idea que teníamos un poco es, sobre todo, entiendo que quienes venimos trabajando el eje de hábitat, vivienda, suelo, por suerte todos conocemos el trabajo de la SISU, así que no voy a hacer, es un gran logro para nosotros que ya no tengamos que contar que hicimos un relevamiento en el 2016, que lo hicimos de la mano de las organizaciones sociales y todo eso. Así que voy a arrancar diciendo que la Secretaría, sobre todo, ¿querés pasarme la firma? ¿Querés que la pase yo? O sea, se constituyó, digamos, con una... O sea, es de alguna manera una política pública planificada, o sea, está planificada a largo plazo, con intenciones de ejecución en el corto plazo y en el mediano plazo también, y que trabaja sobre la totalidad de los barrios que están incluidos en el RENAVAP,
que figura en el anexo de la ley 27453 y que en total son 5.687 barrios y tiene alrededor de 5 millones de personas. Estuvimos trabajando en los últimos años, a partir del 2020, en 3 líneas principales, una que tiene que ver con obras de infraestructura urbana dentro de los barrios, otra que tiene que ver con mejoramientos habitacionales, principalmente una línea que se llama Mi Pieza, y una tercera línea que tiene que ver con la generación de nuevo suelo urbano, principalmente lotes con servicios. Todas las líneas se financiaron con 3 fuentes de financiamiento, como decía Cata, el Fondo de Integración Sociourbana, hay otro préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y todo lo que viene en la ley de presupuesto, que viene de fondos nacionales. Obviamente lo del BID también, pero bueno, lo de fondos nacionales representa como es muy chiquito en comparación a, sobre todo, lo del FISU. Y el FISU tiene 2 impuestos con afectación específica. El de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas fue por única vez y sobre todo se solventa a partir de un porcentaje del impuesto país. Bien. Acá trajimos algunos números como para contar lo que fuimos haciendo en todos estos años. La realidad es que el fideicomiso, que es nuestra principal fuente de financiamiento, se puso activo a inicios del 2021, o sea, el 2020 un poco producto por la pandemia y otro producto de la falta de gestión del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Prácticamente la Secretaría no tuvo ejecución, o sea, pudimos poner en marcha solamente 10 proyectos y muy... en una remada insólita para iniciar el gobierno en ese momento. Entonces, como la ejecución más grande arrancó en el 2021. En ese momento, el financiamiento del FISU estaba dotado, lo mismo, digamos, por el impuesto país, y el presupuesto asignado fue de 20.000 millones. Bueno, y ahí, si pueden ver como la comparación entre lo que entró y lo que se ejecutó. En el 2021 logramos ejecutar el 89% del presupuesto asignado, en 2022 el 380%, o sea que superamos lo asignado, y en el 2023 estamos en el 258%. Esto se debe principalmente a que el aporte de las grandes fortunas, o sea, no estaba, digamos, dentro del impuesto país originalmente en la asignación presupuestaria, entonces eso hizo que el ingreso al FISU sea como mucho mayor. Y nos parecía también importante como mostrar esto porque como lo que nosotros venimos viendo y evaluando es que lo veníamos también charlando con los chicos recién, es la importancia también de pensar el presupuesto en el marco de lo que se hace, ¿no? Como pensar el presupuesto en términos reales y no pensarlo solamente desde lo nominal específico de los números, sino como el presupuesto que te asignan impacta en la realidad específica, porque vos te pueden asignar un presupuesto altísimo que después, no solamente porque tenés una baja ejecución, sino porque a lo mejor lo ejecutaste a un 80-90%, pero la capacidad que vos tuviste con ese 80-90% es muy bajita. Y la capacidad de intervención que tuviste como organismo público es mucho más baja. Entonces, como también, ahora voy a mostrar como algunos números del impacto que tuvo la ejecución presupuestaria, pero como también para marcar un poco ese rumbo. En relación al financiamiento del BID, en el 2021 llegamos al 73% de ejecutado, en el 2022 lo ejecutamos casi al 100% y en el 2023 estamos al 55% ahora, pero se prevé para fin de año llegar al 100%. Y esto es porque el financiamiento internacional que teníamos tenía vigencia hasta el 2024, pero debido a
esto, ¿no? Como a la capacidad de ejecución que tuvo el programa en el último tiempo, este año, en junio, se firmó un segundo préstamo en el marco del BID, y se nos asignó una partida mucho más amplia, a mitad, o sea, en el presupuesto vigente nos aparece una partida mucho más amplia de lo que teníamos originalmente. Entonces, como el programa entró en vigencia recién a partir de este año, el proceso de ejecución es un poco más lento, pero estamos ahí como ya sacando los expedientes para que salgan, con mucho esfuerzo, la verdad. Bueno, y con fondos nacionales, bueno, lo mismo. En el 2021 llegamos al 99%, en el 2022 también, y bueno, y este año también porque nos queda un puchito y ya está por cerrar bueno, nada, el año. Así que ahí, como lo que nos pasa con los números, o sea, si ustedes ven los números en comparación con el FISU, es un poco esto que decíamos al principio, ¿no? El monto es muchísimo menor. E incluso si lo comparamos con partidas presupuestarias de otros ministerios, todo lo que viene de fondos nacionales también es bastante menor, pero la diferencia que tenemos entre el 2022 y el 2023 es que gran parte de este monto que fue asignado a fondos nacionales creció durante el año a medida que lo fuimos ejecutando. O sea, y eso para nosotros también fue una novedad porque a medida que íbamos ejecutando el presupuesto, íbamos ampliando también el presupuesto vigente. Bueno, esto... ¿Estoy muy mal de tiempo? Esto es más o menos como para que se den una idea de cómo aparece el presupuesto inicial en el 2021, en el 2022 y en el 2023, y cómo fue creciendo el vigente esto, ¿no? A medida que fuimos ejecutando. Y si ven lo de este año, bueno, la brecha es bastante mayor. Bueno, estos son los montos totales destinados a estas líneas en millones de pesos. En total llegamos a ejecutar 250.574 millones de pesos entre obras de integración, lotes con servicio y mejoramiento de vivienda. Y tenemos 1.215 proyectos de integración sociourbana en 1.130 barrios populares que tienen obra y alcanza 320.000 familias. Bueno, casi 55.000 conexiones a servicios básicos, hicimos 369 equipamientos comunitarios y productivos, 1.643.000 metros lineales de infraestructura, veredas, calles, espacios verdes, ¿no? Como para dimensionar un poco los números. Y acá una cosa que me parecía también importante resaltar es que cuando nosotros asumimos la Secretaría, también uno de los objetivos que teníamos era poder hacer que esta política tenga alcance y tenga mayores niveles de alcance territorial, pero también como de alcance en términos de familia, ¿no? Como cuánta cantidad de barrios podés llegar. A diferencia de los otros programas de mejoramiento de viviendas que siempre, o sea, veníamos como de dos paradigmas, uno más vinculado a una gran ejecución presupuestaria, pero más vinculada a la construcción de la vivienda, o programas de mejoramiento barrial que tenían una gran inversión, pero poco alcance. Entonces, un poco el paradigma desde el cual pensamos el desarrollo de las diferentes líneas fue con una inversión que incluso es menor, si vos evaluás los planes federales de vivienda o incluso el FONAVI en términos más históricos, la capacidad de alcance es mucho mayor en términos territoriales y en términos de beneficiarios. Bueno, hicimos 24.742 lotes con servicios y hay más de 250.000 mujeres beneficiarias del programa Mi Pieza.
Bueno, esto es un poco lo que les decía del impacto, que, o sea, tenemos obras en todas las provincias, que eso la verdad es que no es menor, porque haber podido articular con municipios, provincias y con organizaciones sociales, o sea, la realidad es que el programa tiene como diferencial que se puede ejecutar con organizaciones de la sociedad civil, con municipios y con provincias, y eso también le dio como mayor alcance y mayor amplitud al momento de la ejecución. Y por último, les quería contar, más también en términos de proyección, que hace poco, o sea, como la última iniciativa que tomamos desde la Secretaría fue abrir el registro de solicitantes de lotes para poder empezar a identificar cuál era la demanda. Y ahí tenemos ya 1 millón de solicitantes ingresados al registro, y eso nos da, así como a partir del 2016 hicimos el RENAVA para identificar efectivamente cuál era la demanda de la integración sociourbana, hoy entendemos que el RUS es para nosotros como la foto de cuál es la demanda efectivamente que tenemos distribuida en todo el país para pensar para adelante una política de lotes con servicios. Así que, bueno, un poco en este marco, creemos que tenemos varios desafíos a futuro, que tiene que ver obviamente con la sostenibilidad económica de la política, con el fortalecimiento y la ampliación de los procesos, la ampliación de la política de lotes con servicio, porque hoy la adquisición de tierra sobre todo queda un poco acotada, entonces entendemos que esto es una política que tiene que crecer. Y por último, nuevas líneas para profundizar, sobre todo todo lo que es lotes y lo que es acceso a los servicios, no sé, incluido la tarifa social o la articulación con las prestadoras, la ampliación de los equipos técnicos para el desarrollo de las obras, etcétera. Eso. Muchas gracias. Si les parece como... Ah, no, a mí no, puedo prender. Es como la tiranía de quien prende. Si les parece, hacemos una como reacción como para seguir con la temática de sociourbana, digo, de los chicos de techo, y después hacemos como un par de preguntas como para como ir cerrando ejes, digo, porque hay varias cosas para preguntar de ahí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nos presentamos, si quieren. Yo soy Francisco Ferrario, parte del equipo nacional de Techo, y vinimos acá con Ara. Ara Ledesma, también trabajo con la organización y también represento la Mesa Nacional de los Barrios Populares. No tenemos presentación, claramente, vinimos un poco a sumar mirada y por ahí intercalar con lo que presentaba Pau y los números también que veíamos al principio, un poco de estado de situación, de momento, del impacto que creemos que justamente viene teniendo toda la política de integración principalmente y que parte de la Secretaría, después también obviamente de parte del Ministerio de Hábitat. Y arrancar por ahí en un contexto de preocupación, ¿no? Que creo que estamos todos frente a la incertidumbre también económica, social, política, electoral que hay, y la necesidad justamente de frente a esa incertidumbre, cómo salir a defender una política pública que realmente tiene un impacto muy positivo, sabiendo que los números incluso de proyección están dando a la baja en muchísimos ámbitos, como veíamos al principio, ¿no? Entonces creo que como organizaciones, ahí como miembros activos también ahí de la Mesa Nacional de Barrios, vemos con mucha preocupación esa situación, entendiendo justamente que es una política pública que tiene un impacto muy grande, que tiene un montón de deudas obviamente también para seguir trabajando, pero sobre todo un montón de camino recorrido, y lo charlamos también hace un ratito, en muy poco tiempo y con un impacto realmente muy grande, ¿no? Y creo que eso lo que más destaca es que justamente se le dio financiamiento a la experiencia de las organizaciones, a la lucha que se venía dando de los barrios y al entender justamente qué es lo que los vecinos y vecinas de los barrios populares ya venían haciendo por sí solos, que era construir ciudad, y poder darle formalidad a eso y dotar de servicios desde la experiencia, nos parece fundamental a destacar en ese sentido. Y en ese contexto, que venimos trabajando incluso, o trabajamos mucho en la mesa el año pasado, desde la Secretaría también, con otros actores, cómo perdimos la oportunidad,
que la intentamos hacer, pero bueno, para que la reforma de la ley salga justamente con un aseguramiento por ahí de presupuesto en cada presupuesto anual. El año pasado se dio la reforma justamente de la ley de barrios populares, donde se extendió el plazo de desalojo, donde se incorporaron barrios y demás. Y una de las luchas que más veníamos también atrás trabajando era que se pueda asegurar cierto financiamiento más allá del que se le viene dando. Y ahí hubo claramente una pequeña derrota para lograr ese financiamiento, sobre todo a largo plazo. Y creo que eso nos llama a tener que ser más innovadores justamente y empezar otra clase de fuentes que aseguren ese financiamiento al fideicomiso y a un montón de otras obras y acciones que se vienen dando en el marco de la ley. Y después también obviamente cómo se potencian otras acciones que se vienen dando desde el Ministerio de Hábitat, pero pensando en el FISU como herramienta por ahí más transformadora por su eficacia, por su rapidez y demás, y su articulación y la presencia un poco federal, como mostraban antes, la importancia de poder seguir trabajando desde ahí. Y ahí a nosotros nos pone frente a una situación justamente de tener que defender, ¿no? De salir a defender justamente la ley, después de garantizar un poco que el presupuesto asignado, sea más o sea menos, o se logre ejecutar después en tal y cual manera, poder estar atrás de esa garantía, ¿no? Creo que algo que a veces cuesta mostrar también un poco cuando se habla mucho de la integración son todos los proyectos sociales que también van acompañando un poco la política de integración, y a destacar a aquellos que tuvieron el foco puesto en dar a conocer la ley en los propios barrios, en formar a referentes, a vecinos de los barrios, en que conozcan la ley, en que conozcan sus instrumentos. Eso hace que la ley y que la política pública se defienda, se exija de otra manera, y potencia mucho el trabajo justamente de todas las organizaciones. Y con eso enganchar, capaz como medio último de mi parte, nosotros creo que hemos ejecutado proyectos con casi todas las fuentes de financiamiento que hay en la Secretaría, en el Ministerio, porque la realidad incluso también lo fue demandando en algunos momentos en el marco de la pandemia y demás. Y el impacto que tiene esa política pública, ese presupuesto en las organizaciones, también a nivel desafío, a nivel capacidad de ejecución, a nivel necesidad de desarrollarnos y impactarnos de una manera realmente muy positiva, porque mejora, potencia y acompaña mucho de lo que hacemos en los barrios cotidianamente. Y creo que ha sido una de las mayores articulaciones que por lo menos nosotros en estos 20 años que tenemos de trabajo en barrios populares hemos visto, que nos ha representado un desafío en un montón de sentidos, pero que principalmente nos ha permitido justamente potenciar mucho lo que hacemos en todas las comunidades, seguir potenciando la lucha con otras organizaciones en pos de que esa dinámica justamente de lucha para garantizar la ejecución, para garantizar que haya más obras, para garantizar que haya más presupuesto, se vaya cumpliendo. Entonces, cómo se encarnan después en el día a día de las tensiones desde el Estado y de las organizaciones, que después también tratamos obviamente de velar porque eso suceda, nos parece fundamental. Desde el contexto en el que arrancábamos, como charlando un poquito, que nos encontramos hoy en día, y con un 2024 que sabemos que va a ser muy incierto, que nos va a encontrar justamente en ese panorama, ojalá ejecutando un montón de cosas que podamos, pero también defendiendo y exigiendo cada vez más presupuestos. Y ahí entender también que creemos que hay un paso que dar, que por ahí no está tan relacionado con el presupuesto nacional, pero sí es el involucramiento más activo de las provincias en la ejecución y también en el financiamiento de las obras de integración suburbana, que nos parece algo que hay que trabajar, exigir y ver de qué manera también, o se puede nutrir un fideicomiso nacional con aportes de cuestiones muy puntuales que sabemos que incluso van a entrar en tensión y en debate cada vez más fuerte en los próximos años, como puede ser el litio, como puede ser otros recursos naturales que están en trabajo, y creemos que hay ahí mucho aporte para hacer y que ojalá algo de eso, si se sigue avanzando en ciertos lineamientos, pueda acompañar la integración de los barrios populares también. No sé si anda esto. Habla casi no. Bueno, con todo lo que dijo Fran, me remonté a pensar que en el último encuentro nacional de los barrios populares, donde participamos más de 19 provincias, uno de los temas centrales fue el presupuesto, ¿no? Y cómo lo había rebondado Fran de cómo habíamos fallado en esa reforma el año pasado y cómo iba a impactar en el barrio. Sabemos que ante más ajustes, más se marca lamentablemente el déficit y cómo queremos avanzar y cómo veníamos trabajando también y las cosas que hemos visto
que han funcionado y que han transformado nuestros barrios. No solamente hemos visto a través de Zoom, a través de ver familias también mejorar su casa, de ver el trabajo que ha generado también en las familias con el contexto económico que estamos teniendo. Entonces, esto impacta directamente a, vamos a ver mejor la comunidad, pero también las familias van a poder comer un poco mejor. Entonces, lo relacionamos directamente de esa manera y pensábamos, porque siempre se mira para el lado del ajuste donde más vulnerabilidad hay, ¿no? Y esa es la pregunta y lo que no queremos que pase. También necesitamos que se nos incorpore a nosotros en esos planeamientos, en esos ajustes y ver de qué manera desde la barriada, ¿no? Y desde todo lo que podemos, el potencial que tenemos también dentro de las comunidades, se pueden mejorar y ver de qué manera podemos ajustar, pero no de que impacte de una manera negativa, sino seguir viendo estos números tan lindos que han generado una mejor vida, una mejor calidad de vida para los vecinos y las vecinas y los vecinos de los barrios populares. Entonces también remarcábamos la necesidad de que muchos más municipios y las provincias se puedan sumar a este tipo de propuestas, porque si con el financiamiento de Nación hemos podido lograr esto, imagínense los tres articulados y los tres de la mano, y sin duda con la participación ciudadana creo que podríamos llegar a mucho más. Tenemos un espíritu muy positivo siempre y de lucha activa con la mesa y cada uno de los referentes que transformamos y que también luchamos y paliamos la situación que estamos viviendo este último tiempo, pero también queríamos decir que se pueden buscar otros mecanismos también de financiamiento, ¿no? Lo decíamos muy fuerte. Cuando tuvimos el encuentro, hacía poco que había resaltado todo lo que había pasado en Jujuy y decíamos, bueno, se ve que hay mucho para explotar en el doble sentido, ¿no? Y cómo podía también, si podemos pensar en otros puntos de financiamiento, también se podría lograr mucho más y podríamos ver esto que vimos, ¿no? Teniendo una Secretaría de Integración Urbana, las organizaciones sociales trabajando en ellas, cómo impactaba directamente en las comunidades y en lo que queremos nosotros, vivir en una ciudad más integrada. Tenemos la visión de tener nuestros barrios más integrados y decir algo que es muy fuerte y muy real también, ¿no? No solamente trabajar en cuestiones habitacionales y en la vivienda, sino que impacta directamente también cómo mejora la educación y la salud de todos los ciudadanos que vivimos en esos barrios. Así que le agradezco por la escucha. Gracias. No, gracias. Te vas a parar acá. Ahí está. Gracias por esas intervenciones iniciales del primer eje de integración suburbana. No sé si quieren, mis preguntas que iban más dirigidas por ahí a como estrategias dentro de la SISU de garantizar financiamiento, pensando en esta disyuntiva, ¿no? De distintas fuentes de financiamiento, creo que ha sido un poco contestada con las intervenciones siguientes, pero por lo menos pensaba eso, como de qué manera, para poder garantizar estos procesos, de qué manera se da internamente por ahí la discusión presupuestaria en un contexto de ajuste, pero además sabiendo que la SISU tiene su fuente de financiamiento con el FISU, que por ahí no, que por ahí la estrategia es como garantizar eso y no tanto dar la lucha en la distribución del presupuesto general. Esa era una de las preguntas que tenía yo para discutir, pero si quieren podemos abrir alguna otra intervención y después ya pasamos a los siguientes ejes. No sé si alguien tiene como preguntas como para este eje. No. Bueno, vos. Dale. No, a ver, nosotros entendemos que el FISU es la fuente de financiamiento para
para generar la sostenibilidad de la política. Lo que sí sabemos es que en el marco de la discusión de la ley, como decía Ara recién hace un ratito, nosotros hicimos la propuesta de generar herramientas en ese marco para que lo del impuesto país u otros impuestos, digamos, los recursos sigan cayendo, y eso no se logró. O sea, hubo diputados en el marco del lobby legislativo que para acompañar la aprobación de la ley teníamos que sacar el artículo de la incorporación presupuestaria, con lo cual me parece que la discusión de la sostenibilidad del FISU es una discusión, o sea, no es presupuestaria, es política, con la necesidad, digamos, que nosotros tenemos, nosotros, digamos, como gestión, pero nosotros también identificados en el marco de los movimientos sociales y de las organizaciones que llevamos adelante esta política hace casi 8 años. Porque entendemos que hoy la política está institucionalizada, o sea, hemos logrado consolidar una estructura, ponerla en funcionamiento, desarrollar líneas de acción que la gente las conoce, o sea, vas a cualquier barrio y las compañeras saben lo que es mi pieza, digamos, hay ahí un desarrollo, pero sí es verdad que lo del impuesto país, o sea, bueno, yo sé, se abre el cepo y eso se te cae, entonces como bueno, hay algunas cuestiones que me parece que nos tenemos que preguntar, y para nosotros no es una discusión presupuestaria, sino que tiene que ver con esto, ¿no? Con la sostenibilidad de la política más a largo plazo, pero sí pensando siempre en el FISU. Después, lo que nos pasa es lo de Fuente 22, que es lo del BID. Pasamos de tener un préstamo que se había negociado en el 2019 que tenía 50 millones de dólares a negociar este año un préstamo que tiene 150. Entonces, ya eso para nosotros es una batalla ganada, porque incluso si vos en cualquier evento que vas del banco, dicen que es el mejor préstamo que se ejecutó, no sé qué, la Argentina, bla, bla, y está buenísimo, pero en algún punto es, che, o sea, evidentemente hay un problema, digamos, en el marco de la ejecución de los préstamos internacionales que nosotros logramos destrabar, y en función de eso pudimos discutir otro préstamo que lo triplica. Pero bueno, también tiene que haber otros organismos internacionales que se pongan a disposición de esta política, una Secretaría de Asuntos Estratégicos que pueda discutir otras fuentes de financiamiento internacionales que se pongan a disposición de esta problemática en particular, y de vuelta, digamos, me parece que es una discusión que trasciende como los números, digamos. Y después lo de Fuente 11, lo que nos pasa es que en el marco del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros usamos toda la partida presupuestaria de Fuente 11 más en los componentes más blandos, ¿no? Como en todo lo que es desarrollo socioproductivo, fortalecimiento. Y la verdad es que cada vez que como pudimos sacar proyectos de fortalecimiento y ese presupuesto lo vamos gastando, por decirlo de alguna manera, la realidad es que pasamos de, no tengo ahora el número a mano, pero era de 11.000 o a 39, una cosa así. Entonces, como también lo cuadriplicamos en el marco de la posibilidad de ejecutarlo. Porque también cuando llegamos a la gestión, lo que veíamos era eso, que había organismos que tenían un presupuesto que era súper grande, pero que lo tenían a su ejecución, no habían gastado un solo peso. Entonces, como también nos parece, incluso cuando no se votó la ley de presupuesto en el 2020 y en el 2022, nos quedó el presupuesto inicial del año anterior, y sin embargo también logramos rediscutirlo y siempre en el marco del hacer. Y un poco me parece que atravesamos las discusiones siempre en el marco del hacer. Es un poco como nuestra impronta, por decirlo de alguna manera. No sé si está bien o está mal, pero así nos estamos, como, no sé si respondí igual, pero... Ahí está. Ahora sí puedo abrirlo.
No sé si hay otra como intervención o respuesta sobre eso, si no seguimos con el siguiente eje, si les parece. ¿Vos querés? Dale, sí, alquileres. ¿No? Si les parece, avanzamos con política de alquileres y... Por favor. Ah, Hola, buenas tardes. Bueno, desde Inquilinos Agrupados, un poco me gustaría dar como otra mirada, ¿no? Hacer otro aporte. Se escucha bien, ¿no? O tengo que acercar mucho. Yo me escucho de a tandas, no sé si funciona bien o mal. Bueno, no, decía que desde Inquilinos Agrupados me gustaría hacer como otra mirada, otro aporte, ¿no? A la cuestión de los derechos, del presupuesto, un poco viendo la bajada, ¿no? De la actividad, ¿no? Que dice jaque a los privilegios, derechos en juego, ¿no? Eh, Nosotros, bueno, desde que presentamos el proyecto de ley allá por 2016, seguramente muchos habrán escuchado, ¿no? Que una de las cuestiones que nos ponían en cuestión era por qué presentábamos un proyecto de ley para regular los alquileres, por qué no estábamos peleando por ser propietarios, por tener una vivienda, ¿no? Y nosotros dábamos la discusión en relación a que en un contexto, en un país a 40 años del retorno eh, de la democracia, ¿no? Después de una dictadura cívico-militar que dolarizó la vivienda, esas consecuencias, ¿no? Están a la vista, en donde cada vez se construye más, ¿no? Hay cada vez más viviendas construidas, hay cada vez menos propietarios y más inquilinos. Entonces, esa discusión un poco la queríamos dar desde ese lado, ¿no? En ese momento, ¿no? Y la sostenemos, ¿no? La reivindicamos. Entonces, si bien un poco, si queremos analizar qué es lo que dice el presupuesto en torno a la vivienda, ustedes ya lo mostraron, desde que se sancionó la ley en el 2020 nunca hubo una partida presupuestaria para ejecutar al menos alguna política tendiente a sostener o hacer cumplir la ley de alquileres, ¿no? Muchas y muchos de ustedes han visto las dificultades, ¿no? Que ha habido, más allá de la sanción de la ley, en que se cumpla al menos los dos aspectos más importantes, que era el plazo, ¿no? Y el índice de ajuste, ¿no? Desde que se sancionó la ley, nosotros hemos visto constantes cuestionamientos a que la ley no servía, no funcionaba, no beneficiaba a ninguna de las dos partes, ¿no? Que no aportaba, generaba que el mercado esté cada vez más vacío de viviendas, ¿no? Y el Estado, veíamos que el Estado Nacional no hacía gran cosa, no hacía nada directamente como para que se cumpla la ley, ¿no? Entonces esa discusión de decir, ¿no? Que no había no había o sea, no era una ley que funcionaba en un mercado que no se cumplía la ley de alquileres, era, por decirlo de alguna forma, era absurdo, ¿no? Esa argumentación, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, un poco teniendo en cuenta esa base, ¿no? de planteamiento, decíamos, bueno, ¿cuál tendría que ser el rol del Estado, ¿no? En esta situación, ¿no? Entonces, la discusión de regular las locaciones urbanas, ¿no? De regular el acceso a la vivienda por medio del alquiler, ponía en cuestión el rol del Estado, ¿no? Entonces, un Estado que creemos que en cierto modo ha mirado para otro lado, ¿no? Y ha generado este escenario, ¿no? En el que estamos ahora, donde cada vez, o sea, directamente no se puede pensar
en ser propietarios, y creo que ahora es casi imposible poder alquilar de forma justa, ¿no? Entonces, si no se hace cumplir ciertas normativas, ciertas regulaciones que son básicas, que lo que vinieron a hacer es ampliar ciertos derechos, ¿no?, que estaban contemplados anteriormente, pero ampliarlos, ¿no? Pasar un plazo de 2 a 3 años, tener un índice de ajuste oficial. Ahora se logró incorporar la prohibición de la publicidad en dólares, ¿no?, teniendo en cuenta este fenómeno del alquiler temporario que ha dominado todo el mercado, ¿no?, y que también ha dominado el mercado de alquiler permanente. Creemos que con esos avances se pueden llegar a lograr alquilar de forma justa. Yo creo que en ese sentido, partiendo, ¿no?, de esta premisa, ¿no?, de analizar las cuestiones de derecho en términos presupuestarios, en términos numéricos, también implica, ¿no?, tomar una postura para plantearse cuál tiene que ser el rol del Estado, cómo tiene que participar el Estado en el mercado de vivienda, ¿no? En un mercado que está dolarizado, ¿no?, en un mercado que también, para lo que sería la industria de la construcción, está dominado por un cierto grupo de empresas constructoras, de empresas productoras de materiales, que se dominan por los precios dolarizados de los insumos de la construcción. Recordemos en la época del Procrear, que también había dificultades, ¿no?, para conseguir materiales, de conseguir lotes, o incluso de poder solventar los gastos para construir una vivienda con el presupuesto que otorgaba el crédito, ¿no? Entonces, si no tenemos en cuenta o no se tiene en cuenta ciertas consecuencias de no poder ampliar, ¿no?, las decisiones o la intervención del Estado en otras esferas, va a ser muy difícil poder salir de este encollo, ¿no? No digo que no sea necesario tener una política de integración sociourbana, de lotes con servicios o de mejoramientos habitacionales, sino también de poder actuar, o que el Estado actúe de otra forma, para que no siga avanzando, por ejemplo, la informalidad en muchos aspectos, porque también existe la informalidad en los alquileres permanentes, ¿no? Si ustedes consultan a cualquier amigo o amiga que alquila, les van a decir que al menos alguna de las cláusulas que firmaron en su contrato no coinciden con lo que dice la ley de alquileres. Entonces, si no tenemos un Estado que por lo menos tenga un rol activo, un rol de participación, no solo a nivel nacional, ojo, hablo a nivel provincial y municipal, un rol activo en algún aspecto de las relaciones locativas, va a ser muy difícil salir de este embrollo, ¿no? Bueno, eso era un poco la mirada. Lean, si querés como hacer una intervención, después hacemos preguntas para ambos. Bueno, gracias. También muy breve. Bueno, primero agradecer la invitación y festejar y celebrar este trabajo que hicieron desde ASIG. Me parece que es muy importante por dos cuestiones. La primera, porque permite evaluar lo que viene y dónde se va a poner el énfasis en las políticas públicas que siguen y como se vio, estamos en un momento de recorte. Y por el otro, porque se puede evaluar lo que se hizo y que aquí quedó muy en claro que los compañeros de RENAVAP, SISU, pudieron ejecutar, con lo cual también felicito y lo celebro. Y voy a, no sé, pensar algunas ideas. Recién lo que decía Fede me pareció muy interesante. Creo que para poder afrontar el enorme déficit de vivienda que hay en Argentina, hay que rápidamente modificar la forma de intervenir y la forma de pensar el acceso a la vivienda.
no me parece menor que para alquileres haya 0% en un contexto de hogares inquilinos. Todavía no tenemos los datos del censo 2022, pero lo que se pudo ver a grandes rasgos es que hay un aumento muy fuerte de hogares inquilinos y hay un descenso muy notable de hogares dueños de la vivienda, con lo cual el sueño de la casa propia, esa política de vivienda clásica argentina, me parece que hay que pensarla, hay que repensarla, hay que problematizarla, hay que ponerla en disputa. Y eso incluye una nueva forma de ver la vivienda y de ver el hábitat, ¿no? El acceso al hábitat. Desde el CELS, hace rato venimos discutiendo y pensando la importancia de pensar el alquiler como una opción de vivienda y una solución de vivienda digna en la medida que esté regulado y que haya un Estado detrás que regule ese tipo de acceso a la vivienda. No necesariamente para poder ejercer el derecho a la vivienda hay que ser dueño de la misma, y como se ve, salvo que se hagan modificaciones muy fuertes en cuestiones muy importantes, como es por ejemplo que estén las viviendas dolarizadas, va a ser muy difícil que pasemos a ser dueños de las viviendas, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires o en las grandes ciudades. Inclusive es muy difícil comprar un lote, ¿no? Acá en el conurbano es muy difícil, salvo que aparezcan políticas del Estado, no es fácil acceder a un lote con servicios. Si nos ponemos a pensar cuánto presupuesto hace falta para poder garantizar la ley de alquileres, diría que poco, que no es una política que necesita grandes recursos como las políticas de urbanización de barrios populares, porque la verdad es que no hace falta millones de dólares para llevar cañerías, ni cloacas, ni hacer grandes obras de infraestructura. Lo que hace falta es un real convencimiento de que gran parte de la población accede a la vivienda alquilándola porque no tiene otra forma de acceder. Y me parece muy importante lo que puso también en la mesa Fede respecto a la formalidad o informalidad, porque muchas veces se considera que la informalidad es únicamente la persona que vive en un barrio popular. Sin embargo, vemos que también viviendo en la ciudad de Buenos Aires, el acceso es informal, porque además de que lo hacen con contratos leoninos ilegales, lo hacen sin un estado donde poder tocar el timbre y decir, che, esto no me funciona, esto es ilegal. Hace un par de años, en discusión de la ley de alquileres en la Cámara de Diputados, recuerdo que hubo una reunión o dos muy importantes en la Secretaría de Comercio, en el ámbito de defensa del consumidor, para intentar ver si la ley de alquileres podía ser tomada por ese área de gobierno y desde ahí que se dispongan las políticas públicas necesarias para hacerla cumplir. Bueno, nada de eso pasó y a los 2 meses se terminó yendo al secretario de Comercio y todo eso fue abandonado. Estamos en un momento muy importante donde la democracia puede tomar un giro u otro. Estamos en un momento muy difícil y muy, ¿cómo poder decirlo? Muy novedoso, ¿no? Hacía mucho tiempo no se veía tan marcados los caminos a seguir. Me parece que es muy importante que se pueda lograr lo que estamos, la mayoría de aquí creemos pensar, que haya continuidad en un montón de consensos democráticos a partir de 19 de diciembre, y acto seguido debemos rápidamente ponernos en marcha a disponer cambios importantes en la forma de acceder a la vivienda, donde el alquiler sea incorporado como una de estas formas, y no seguir dependiendo ni seguir atrás de esta idea de que en algún momento vamos a ser dueños o que de la construcción es una política de vivienda para todos y todas. Abro intervenciones, digo. Tenemos poco público hoy, pero... Pablo, ¿querés hacer algún comentario? No. No, bueno, eso, un poco
es evidente que lo que también queríamos ver, más allá del presupuesto que está efectivamente asignado o no, era poner un poco en discusión políticas y perspectivas de acceso a la vivienda. Y sí, estamos en un contexto medio particular en el que también escuchamos propuestas de desarrollo de infraestructura en barrios populares en base a inversiones hechas por los propios habitantes a través de fondos autogenerados a partir de, vaya uno a saber qué ingresos, pero al mismo tiempo es de las pocas políticas, la integración sociourbana, que ha tenido un consenso del espectro político hasta el momento muy amplio, medio a nivel de, nada, casi de futurología o lo que fuere, si ven que eso está en riesgo, si entienden que eso como política de internet, que en alguna medida supongo que sí, pero cuánto del armado político que se ha sabido construir para lograr la ley de integración sociourbana y los avances que se dieron en 2 gestiones, poquitas políticas tuvieron continuidad de gestión en gestión, puede anticiparse que tendría alguna continuidad o no, medio de vuelta, como en términos de futurología, por ahí de optimismo de la voluntad, pesimismo de la razón, pero si tiene algún dato más de eso, si hay diálogos avanzados con distintos sectores políticos y demás, por un lado. Y por otro lado, más allá del escenario que en alguna medida implica una posición relativamente defensiva, ¿no? De esta otra faceta de la expansión de otras políticas, y acá abro, digamos, también a políticas de alquiler, cuánto, nada, el desafío sigue siendo que haya una relación entre las políticas habitacionales destinadas a los sectores populares que autoprodujeron su hábitat, digamos, en los barrios populares, y cuánto esto tiene que articularse en la amplia gama que implican las soluciones de vivienda desde los sectores populares que la autoprodujeron hasta quienes alquilan en inquilinato, hoteles, pensión, alquiler informal en barrios populares, hasta quienes alquilan en la ciudad formal, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, cuánto el momento en el que se fueron a desarrollo social fue por necesidad más que por virtud, y que les permitió desarrollar política, y cuánto hay alguna perspectiva de articulación con el resto de las políticas habitacionales, y ahí también hilo con, con las 2 intervenciones respecto al alquiler llamado social y el alquiler en ciudad formal, y las posibilidades de articulación de sujetos que en principio aparecen como de sectores bien diferenciados y poco articulables, como son, de vuelta, ¿no? La gama que va del alquiler en barrios populares, alquiler en inquilinato, hoteles, pensión, alquiler en ciudad formal, especificada y dolarizada, casi que en breve supongo que se segmentará también. Bueno, nada, y estos desafíos de política habitacional hacia ellos. Habría, así como para que digan lo que quieran. Bueno, lo de la perspectiva me parece que nos pasa lo mismo que con la democracia, ¿no? Como que de repente hay algunos consensos que creíamos que estaban saldados y de repente no lo están. O sea, por supuesto que vemos con mucha preocupación, pero me parece que eso nos pasa a todos, muchísima preocupación en el contexto en general, y que estemos discutiendo de vuelta si Estado sí o Estado no. Me parece que eso nos trasciende a nosotros, y por eso lo comparo con lo de la democracia, porque eso, algunos consensos que creíamos que estaban saldados, evidentemente no lo están. Sí me parece que nosotros confiamos mucho en la fuerza y en la potencia de las organizaciones que son quienes sostienen esta política, es la realidad. Medio que quienes hoy formamos parte de la Secretaría tenemos un rol más de responsabilidad y rendirle cuenta a cada compañero y compañera que otra cosa. Y me parece que eso nos va a dar como la posibilidad de pelearla en cualquiera de los contextos que surjan. Lo que sí sabemos, y en relación al diálogo con los sectores políticos más propios, por decirlo de alguna manera, es que entendemos que incluso Massa dijo el miércoles en el encuentro con las universidades,
incluyó el punto de desarrollo humano integral y ahí incluyó la política de lotes con servicio y entendemos que es una política que va a tener continuidad, que va a tener financiamiento y que incluso vamos a poder seguir sosteniéndola de la mano de las organizaciones que la venimos impulsando. Eso con respecto más a la perspectiva. Después, el panorama incierto, que me parece que es un poco lo que nos pasa a todos. Y después, en relación a las articulaciones, yo creo que nosotros partimos de la base que la generación de los barrios populares tienen que ver con la exclusión del mercado de trabajo de amplios sectores de nuestra población y eso es una dificultad de acceso a la tierra y al techo. Entonces, es la problemática en términos amplios genera diferentes cosas. Una, o quizás la más grande, o por lo menos la que nosotros focalizamos, fue la de los barrios populares, pero después obviamente hay un montón de déficits habitacionales que me parece que tenemos que empezar a atender y que creo que si hoy podemos discutir sobre otros déficits habitacionales porque hemos desarrollado como la política y hoy podemos pensar, por ejemplo, en hacer los relevamientos de las viviendas colectivas populares y relevamos toda la boca y empezamos a evaluar los conventillos y ver qué pasa ahí, pero porque eso me parece que cuando vos, te vuelvo de vuelta a lo de la institucionalización de la política, cuando vos institucionalizás una política y la podés profundizar, la podés pensar, la podés mejorar, ahora, si estás todo el tiempo discutiéndola si sí o si no, bueno, después la discusión se te acota un montón y me parece que hoy estamos en un momento donde podemos empezar a profundizar sobre otras cosas, no sé, incluso los conjuntos habitacionales, ¿no? Como estos planes de vivienda que quedaron a medio camino y los compañeros nunca pudieron regularizar su título o incluso no acceden a los servicios y se tuvieron que hacer el pozo de la casa porque les quedó como la vivienda ahí a medio construir. Nada, me parece que son todas cosas que tenemos como desafíos para adelante y que me parece que hoy estamos en condiciones de poder pensarla, así que incluso la articulación con los alquileres, porque también los alquileres en los barrios populares también eso, más allá de que sea más de cava, quizás es una problemática más específica de la ciudad, no deja de ser una problemática. Entonces, como que también es algo que entendemos que hay que empezar a atender. Sí, hay para sumar dos cosas. Una, creo que en este contexto tan extremo que estamos de debates de consensos y demás, corre un poco la discusión de la complejidad presupuestaria igual de cara al año que viene y esas proyecciones también, ¿no? Entonces, incluso con una situación que por ahí no nos haga tener que pelear esas cosas por esa tendencia y por los resultados electorales, igual va a haber una pelea muy dura, digamos, en ese sentido, en contexto económico que va a ser muy desfavorable para sostener estas clases de políticas y para que se vayan complementando con otras cosas, ¿no? Entonces, creo que un poco lo que venimos conversando con algunas organizaciones incluso es, che, bueno, respiremos el 19 y después como volvemos a barajar, ¿no? Y esa sensación es una cagada igual, perdón por la palabra, pero digo, es horrible y no te permite como proyectar tampoco en ese sentido. Entonces, creo que es muy de corto plazo el contexto que estamos viendo y con esa necesidad de decir, bueno, che, si eso se resuelve, cómo empezamos a dar las otras discusiones en un contexto que va a ser extremadamente complejo igualmente, muy desafiante. Y yo creo que es un rol justamente de todas las organizaciones y todos los actores que vienen trabajando por el hábitat y por el acceso a la vivienda digna, de lograr esta integralidad, ¿no? que también se nombraba antes, que creo que hoy en día no la tenemos como política pública, más allá de que haya políticas que apunten a la integralidad y demás, pero que bueno, ante problemas tan complejos se requieren respuestas también muy complejas, y desde ahí sí creo que hay algo, más metiéndonos capaz en funcionamiento del Estado general, como de lograr como contener todo eso. No directamente en un mismo ministerio, pero sí por lo menos en una misma visión, y que eso abarque respuesta a todos los sectores que no pueden o no podemos acceder hoy en día a un hábitat y a una vivienda digna, ¿no? Entonces creo que desde lo político también no sé si vamos a poder estar charlando eso en los próximos años, porque creo que las discusiones van a tensionarse por otro lado. Y eso creo que va a ser un desafío justamente de lograr igual ir metiendo esas discusiones.
Y en caso de que nos dé la situación de estar combatiendo otra clase de consensos, bueno, ahí sí va a ser otra la discusión justamente, ¿no? Pero bueno, creo que la complejidad a una situación muy compleja, muy degradada y demás, le falta mucha visión de integralidad justamente en ese sentido también, y creo que sí nos tenemos que hacer cargo mucho las organizaciones también y todos los actores que vienen laburando y venimos trabajando el tema. Bueno, un poco quería agregar algo que nos parece también importante, ¿no? Esta cuestión de la articulación, teniendo en cuenta que no solo desde Inquilinos Agrupados o con la Federación luchamos por la cuestión a nivel nacional, sino también a nivel de cada distrito y cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con gobiernos locales, ¿no? En ese sentido, darnos también un poco el debate de qué sucede o qué se hace con la gran cantidad de viviendas vacías, ¿no? O con el alquiler turístico en la Ciudad de Buenos Aires o en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, como la Ciudad de la Costa, Tandil, y con los gastos iniciales, ¿no? Nosotros, en el contexto de la ley de alquileres, también habíamos presentado el proyecto para que la comisión la pague el dueño en la Ciudad de Buenos Aires, y se logró, ¿no? Por una articulación con varios actores. Bueno, en la provincia de Buenos Aires también queremos que eso se dé, ¿no? Donde el acceso en provincia es prácticamente endeudarse para entrar a un alquiler, ¿no? O sea, ahí no hay opción que tener que pedir prestado o tener que juntar 3, 4 meses de alquiler para entrar a un alquiler, sí, 3 meses de alquiler para entrar a una vivienda. Entonces, en ese sentido, la articulación también nos parece importante, ¿no? Para lograr o tener otras conquistas, ¿no? Que equiparen, ¿no? Que mejoren la situación del acceso a la vivienda, ¿no? Que sea justo, ¿no? Que no tengan que pedirle cualquier cosa para entrar, ¿no? Esto que también hablaba Leandro, ¿no? Se ponen en juego acuerdos sociales que habíamos tenido por sentado, ¿no? El tema de la educación, de la salud, ¿no? Ahora de la vivienda. De la vivienda, yo creo que fue la cuestión que todavía no logró saldarse, ¿no? En este contexto de dolarización total del mercado, ¿no? Entonces, ha sido lo más difícil para saldar, ¿no? En cuestión de derechos. Entonces, si se le exige a una familia ingresos formales, ¿no? Recibos de sueldo que cuadrupliquen el valor del alquiler, y después, cuando pagas el alquiler, te piden que vayas a pagar en efectivo o que no te entreguen factura, es como totalmente absurdo. Entonces, por eso creemos que el Estado tiene que asumir varios roles, ¿no? O sea, tiene que un poco ordenar el tablero de juego, el mercado, como para que esa situación no sea cada vez más injusta para un sector que va en aumento, ¿no? Eso. Ay. Gracias. Bueno, creo que estamos, no sé si tenemos intervenciones, si no. Voy a hacer como, digo, me quedaba pensando con las últimas intervenciones que hicieron, que es, esta es la novena semana la novena edición de la Semana de Presupuesto y Derechos. Yo hacía varios años trabajaba en ASIG cuando recién empezaba mi trayectoria profesional, y todas esas discusiones que se daban en este tipo de eventos tenían que ver con poder exigir más presupuesto. Un poco el objetivo de las semanas y analizar el presupuesto es poder exigir y tener impactos directos en la asignación presupuestaria. Y bueno, sobre todo en esta mesa quedó muy en evidente la necesidad también de que ya no es un poco lo que decíamos, que no es solo cuestiones de presupuesto, sino es una mirada más política, una mirada más de estar en una trinchera de discutir
el rol del Estado en la asignación y en el cumplimiento de esos derechos, y que muy probablemente esta discusión la tengamos que dar y son las discusiones que vamos a tener que seguir dando en los próximos años. Y creo que hay un consenso por ahí en esta mesa, pero que me parece valioso destacar, independientemente de un panorama más oscuro que pareciera que se nos viene, o que, en el que ya estamos, digamos, pero que tiene que ver con la necesidad de mirar los derechos desde la integralidad y desde la integralidad desde la intervención estatal, y que no tiene que ver necesariamente con la asignación presupuestaria, sino con ese rol del Estado de regulación y de intervención en una mirada un poco más general. Y me parece que hay algo de, por lo menos en nuestra mesa, pensar la mirada de la vivienda y del derecho a la ciudad de una mirada integral nos va a permitir como efectivamente poder promover políticas o discusiones de esas políticas que tengan en cuenta todo. Así como decíamos, alquileres pareciera ser en un tema que nosotros incluso desde ASIG no trabajábamos hace varios años, ahora lo trabajamos, y no solo lo trabajamos desde la ciudad formal, sino desde los asentamientos populares, de los barrios populares, y eso es algo que tenemos que poder como complejizar para poder como trabajar y profundizar nuestras líneas de acción. Me parece que hay algo de todas las intervenciones que se dieron y del intercambio que fuimos teniendo, y que lo tenemos que dar y trabajar en conjunto como para ir profundizando y complejizando nuestras propias luchas en nuestras propias agendas. No quiero cerrar la mesa con un panorama muy oscuro, pero bueno, me parece que espero poder encontrarnos en el año que viene discutiendo presupuesto y más asignación presupuestaria y alternativas de financiamiento de los derechos de distintas políticas públicas, y con un poco de éxito, una continuidad en la ejecución de estas políticas. Así que les agradezco por haber participado en este día lluvioso, y bueno, la seguimos.